Bueno, vamos a conversar aquí en el piso de la segunda edición de América Noticias por América Paraguay con el senador nacional Ignacio Iramain. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por venir. Saludos a la Viernes, audiencia. hoy es jueves, mañana te va igual al Senado, termina de la semana. ¿Cómo es la dinámica? Sí, todas las Todos los semanas días. normalmente, Todos los días. Sí. ¿Cómo te trata esta experiencia de ser senador hoy en la coyuntura que se dio con la senadora Katia González? Y bueno, me estoy adaptando progresivamente, me estoy dedicando sobre todo a la tarea parlamentaria y este año fundamentalmente al estudio del presupuesto. El presupuesto, sí. ¿Verdad? Para entender un poco el Estado, porque este país no se va a resolver simplemente con tratamiento sintomático. Acá hay que ir con transformaciones profundas de estructuras que permiten que este gobierno o cualquiera de los gobiernos que hayan estado sean muy ineficientes, optimicen muy poco la función que tiene que cumplir el Estado y no satisfaga las necesidades de la gente, ¿verdad? Tenemos graves problemas, serios problemas. Este gobierno evidentemente no está pudiendo resolver las necesidades que normalmente tiene el ciudadano y por lo tanto yo considero de que hay una incompetencia manifiesta. En términos médicos, ¿cómo se puede catalogar o diagnosticar hoy el manejo de este gobierno? En términos médicos, Sí. Tiene por supuesto un pronóstico reservado, pero estamos casi entrando en terapia intermedia hacia terapia intensiva. Ah, mira. ¿Verdad? Porque vemos que las dificultades que están existiendo para cubrir los costos, para cubrir financieramente todas las necesidades de hospitales, de hambre cero, de la ESAP, Sí, horas ¿verdad? públicas. Horas públicas ya ni hablemos. Sí. El desarrollo de infraestructura es pésimo en nuestro país, te deja mucho que desear y por lo tanto no se genera el clima necesario como para que la inversión extranjera directa pueda tener alguna tentación de venir al país. Sí. Esto que pasó ayer entre la ANDE y la ESAP, para muchos una descoordinación, ¿verdad? Yo no quiero apelar a eso porque me parece tan infantil, ¿verdad? Que dos presidentes, y si no hablan, creo que no es esa la situación, sino que se llegue al extremo de que la empresa que maneja la electricidad en el Paraguay le corte el servicio a la empresa que maneja el agua y que muchísima gente ayer se quedó sin agua. ¿Cómo evaluamos eso, senador? Bueno, muy mal, muy mal. Eso revela la falta de coordinación en primer término porque es una actitud prácticamente criminal. Que falte agua. Sí. Podrá faltar luz, pero agua no, ¿verdad? Si la gente con este calor encima está deshidratada, evidentemente tiene consecuencias desde el punto de vista de la salud. Si no se dispone de algo tan vital como es el agua, eso no se puede cortar de la manera que lo hicieron. Hablan en el Senado, senador, porque después salió a hablar el presidente de la SAI y dice, pues bravo, si vamos a irnos al caso, a mí también me deben todo, entonces yo también le voy a cortar el agua a todo el mundo y va a ser un caos. Hablan ustedes en el Senado de cómo se va a resolver esto de que las instituciones públicas no se pagan entre sí los servicios y se acumulan grandes deudas. Se le debe al IPS, se le debe a la ANDE, a la ESAT. Bueno, pero a nosotros ya nos presentan un presupuesto cerrado, empaquetado, ¿verdad? Que tiene un tope y en donde dentro del recinto existe una mayoría aplastante que es la que cumple las órdenes del gobierno, obedece las órdenes. Sí. Y desde ese punto de vista, nosotros es muy poco lo que podemos discutir. Nosotros entendemos y sabemos, porque manejamos lo que es un presupuesto, sabemos lo que es una administración, sabemos lo que es una gestión. Y si nosotros vamos a medir los resultados de la SAP, de la propia ANDE, ¿verdad? Que deja mucho que desear, que y no dispone tampoco de los recursos que se necesitan. Entonces, evidentemente, todas las empresas públicas en nuestro país están aplazadas en su gestión, ¿verdad? Porque tienen un problema de diseño estructural, ¿verdad? En este país el gobierno tiene un problema de diseño. Los directorios que se conforman dentro de las empresas públicas tienen que ser directorios capacitados, con gente técnicamente capacitada y no políticos y seccionaleros que están al frente, que no entienden absolutamente nada de administración. ESAP dispone apenas de 100 millones de dólares.
Y creo que le bajaron además. Entonces, ¿qué va a hacer con 100 Con esa millones de plata, dólares? claro. El porcentaje de cobertura que tiene de conexiones domiciliarias no alcanza al 30%. Totalmente. Senador, vos sabés que yo soy un frecuente seguidor de las sesiones tanto en diputados como en senadores porque me parece que demasiado pasa por allí en cuanto a lo que se decide a nivel nacional. Es más, me parece que hay inclusive ya un desbalance, casi todo ya pasa por el... Entonces yo trato de mirar un poco para estar en sintonía con los temas. Y una de las áreas en las que te siento más cómodo debatirte es la educación superior. ¿Te gusta mucho la educación superior? ¿Cuál es la realidad hoy, después de la coyuntura del CONES? Hoy hay un nuevo presidente. ¿Cómo evalúas un poco el trabajo que se está haciendo en el CONES? Bueno, nosotros en principio en materia de universidad no figuramos en el ranking mundial entre las 1.200 y 1.400. Claro. Así que Estamos fuera de órbita. No existimos. Desde el punto de vista académico, el nivel que nosotros tenemos es pésimo. El presupuesto universitario de la nacional con las diferentes nacionales del interior no alcanzan los 300 millones de dólares. Se pide más, pero no se les da, porque hay que entender cómo se maneja el presupuesto, ¿verdad? Hay un plan financiero y hay un plan de caja. Al ministro se le da toda la potestad para definir cuál va a ser el plan de caja. Es decir, lo que nosotros podamos discutir en el recinto no tiene ninguna validez, porque podemos aprobar aumento, podemos decir vamos a subir más, ¿verdad? Vamos a bajar a menos. No tiene importancia, porque el que define y el que da al final es el superministro de Economía, ¿verdad? Él Claro. tiene toda la potestad de decir, yo tengo la plata, no tengo la plata, ¿le voy a dar o no le voy a dar? Entonces es irrelevante, nosotros discutimos porque tenemos que debatir algo, Sí. pero a la larga, desde el punto de vista de la eficiencia de lo que nosotros podamos hacer dentro del recinto, no tiene mucha validez. Y ese tipo de cosas la gente tiene que saber, tiene que entender, porque la ciudadanía votó a este Claro. Congreso, Sí. ¿verdad? Y hay una mayoría porque la ciudadanía votó a ese Al final lo que Congreso. te queda es la posibilidad de destacarte un poco a la hora del debate y que la gente diga, pucha, este senador entiende y está preocupado. O sea, eso es lo que tenés la posibilidad. Después en lo operativo es muy poco Pero lo que... lógicamente ahí no hay prácticamente un debate en los términos que se necesita para que la gente satisfaga las necesidades primarias, ¿verdad? Claro. No existe este tipo de debate. Y que un senador le diga a un ministro que fue convocado a una audiencia con una comisión, que le diga, le empieza a gritar y el otro le diga no me vaya a buscar y que después diga, si vos no me pedís culpa yo me voy a ir nomás a la bancada. Al resto, ustedes que ven pasar esa situación, ¿cómo se sienten ustedes? Bueno, eso sucedió en una comisión muy Sí. específica, que creo que fue la Comisión Constitucional, en donde, bueno, no se estaba de acuerdo con lo que habían planteado el ministro del Interior, Sí. ¿verdad? En relación al polígrafo específicamente como un elemento excluyente. No entender que el polígrafo es una herramienta, porque uno que hace medicina sabe que el tomógrafo, la resonancia, la electroencefalografía son herramientas que nos permiten aproximarnos a un diagnóstico, pero no definen el diagnóstico, ¿verdad? Se necesita de otros elementos para poder determinar. Y eso es lo que se le estaba discutiendo. Y estaba muy empecinado y muy obsesionado el señor ministro con decir que era un tema excluyente. Sí. Yo creo que había razones de contaminación política por el cual había que Claro. definir y excluir a esa persona que estaba candidatada, parecía que tenía una muy buena hoja de servicio. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que no tengamos la gente más competente, confiable, creíble En los puestos importantes. dentro de los puestos importantes. Y entonces desnaturaliza el trabajo que se puede hacer en Totalmente. una comisión, porque termina en un roce ríspido totalmente innecesario. Con la salida del último viceministro que había presidido el CONE, bueno, el ministro tuvo que, en el medio de esa coyuntura, decir, no, voy a usar mi facultad legal y yo voy a presidir el CONE. ¿Cambió algo en el ministro Luis Ramírez el manejo del CONE a partir de allí? Es que es muy difícil porque hay problemas estructurales graves, ¿verdad? No hay solamente un problema, no saben qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y en el momento que no tienen idea de qué es lo que hay que hacer,
Entonces es muy difícil orientar el problema de una política educativa pública que funcione. Por algo nos figuramos. Claro. Somos en este momento en Latinoamérica, desde el punto de vista educativo, el último país. En las pruebas PISA, lectura, matemática, ciencia, somos el último país desde el punto de vista del puntaje que tenemos. Bueno, esos indicadores nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué somos? Y bueno, porque no se hace lo que se tiene que hacer. Capacitar a la gente, decir que la educación es el elemento fundamental y hacer un pacto. Vamos a dar el presupuesto necesario, que apenas es el 3% del Producto Bruto Interno. Y tiene que ser 6 por lo menos. Sí, hay que duplicar. Por lo menos. Sí. Entonces, la buena remuneración, infraestructura adecuada, dar los elementos, ¿verdad? Como para que la gente pueda disponer y pueda capacitarse. Si no tenemos Totalmente. eso, entonces no va a funcionar. Así que por más que me diga uno que tenga buena voluntad o que se haya formado en el extranjero, uno solo no va, porque es la estructura la que le come. Hoy inclusive se da una coyuntura, senador, con relación al tema del CONE, que mucha gente plantea de que también hay fuerzas como externas o elementos exógenos. Y ahí hablan de siempre está recorriendo las noticias, un señor de nombre Fernando Bonanni, que aparentemente, o sea, como aparece en eventos con el ministro de manera previa, en encuentros, aparentemente es un asesor y está vinculado no solamente al tema de las licitaciones, sino que también al tema de los contenidos. Entonces la gente dice, ¿tiene la independencia o la autonomía el ministro Ramírez para manejar el CONE, para manejar el Ministerio de Educación? ¿O hay gente que mete manos de afuera? Si nosotros tenemos la foto de este señor, estamos mirando recién nosotros con los compañeros, Bonanni dice, está en una línea de asesores del ministro, se habla de pagos superiores a 70 millones mensuales canalizados vía PNUD, y después él aparece, si podemos poner en pantalla el rostro del señor, este señor es, aparece él, ahí está con el ministro Walter Gutiérrez, acá está él, hay varios encuentros en los que este señor aparece como un asesor del ministro Ramírez, pero también aparece a la hora de suministros en cuanto a licitaciones y también en cuanto a la planificación de contenido. Entonces uno dice, al Senado no le llama la atención que en el ámbito de la educación superior se hablen de, ¿viste cuando se dice el famoso el monje negro? ¿Qué puede hacer el Senado? ¿Puede pedir informe? ¿Puede convocar al ministro? ¿Qué puede hacer con relación a este tipo de situaciones? Bueno, el monje negro existe en todas las instituciones. En todas. Ese es el grave problema. Nosotros tenemos un problema de corrupción sistémica y el Ministerio de Educación no se salva de eso. Esto es un acto de corrupción. Por eso digo, es un problema de diseño institucional. Acá hay que hacer un pacto. En los directorios y en los ministerios siempre tienen que haber representantes de la sociedad civil, ¿verdad?, que no esté representando ninguna corriente ideológica, política, religiosa, porque nuestro Estado es laico desde el punto de vista educativo. Entonces tenemos que respetar eso. Cuando empiezan a meter sesgo de tipo ideológico o religioso, entonces evidentemente no se está cumpliendo con la Constitución, ¿verdad? Claro, hay un problema ahí. Y más aún cuando hay razones económicas de por medio. Acá se sabe perfectamente bien que casi todas las licitaciones están amañadas. Claro, sí. ¿Verdad? Habría que indagar, senador, porque si ustedes normalmente aprueban 10, 15 pedidos de informe cada semana, que alguien plantee, ¿cuál es la situación de ese señor? ¿Cuál es la vinculación con el ministro? ¿Por qué aparece de este lado el mostrador y va a aparecer de este lado el mostrador? Bueno, justamente en la última sesión se quejaban, lo del oficialismo se quejaban de que no se responden los informes. Yo pedí un informe del FONARES, que es el Fondo Nacional de Recursos Solidarios, del Ministerio, y después de 1 año y medio Respondieron. Y de insistir y de denunciar, recién me mandan ahora, ¿verdad? Entonces, sabiendo bien que es un organismo que es absolutamente de un funcionamiento irregular, ¿verdad?, que no cumple con su función, ¿verdad? Entonces, es muy difícil en esas condiciones. Yo hice un pedido de informe en Obras Públicas y me respondieron, pasó por 5 dependencias, hicieron 5 dictámenes y la conclusión es tener que buscar en internet porque ahí está todo. Así y es mentira. A ese nivel. Y es mentira, porque uno busca en internet y no hay. Sí. ¿Verdad? Senador, por último, ¿para usted ya es batalla perdida lo del regreso de Katia González al Senado? Yo nunca doy una batalla por perdida, pero la esperanza siempre está. Sí, pues está difícil. Ahora, está muy difícil porque acá
el poder judicial está arrodillado y subordinado al poder político. No tienen independencia, no tienen coraje cívico, no tienen una tradición desde el punto de vista jurídico que permita decir que trabajan con responsabilidad y seriedad. Fíjense, la mafia de los pagarés están vinculados jueces, claro. importante Ministro de gente Corte, que están metidos, ¿verdad?, dentro de la Corte Suprema. Entonces, ¿de qué poder judicial estamos hablando? Y si no tenemos un Estado de derecho sólido, es muy difícil hablar de democracia. Totalmente. Senador, son muy amables. Muchas gracias por Encantado. acompañarnos. Muchas gracias, senador. Bueno, así hablábamos con el senador Ignacio Iramainde. Repasamos varios temas, tema ANDE, lo de ayer con la ESAT, hablamos también del tema de la educación superior y bueno, por sobre todo el tema político que siempre está presente.